sesión de trabajo voy a presentarles los resultados de la investigación llamada Evaluación del uso de las TICs en la gestión administrativa y liderazgo pedagógico durante el periodo de pandemia por el COVID-19. Esta investigación es producto de un trabajo que se hizo en una universidad privada acá en Costa Rica para evaluar el desarrollo del uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación en aras de garantizar la continuidad del curso lectivo en las personas estudiantes que estaban matriculadas durante el periodo 2020-2021, que justamente fue a partir de marzo en la coyuntura de COVID-19. Para comenzar, la relevancia del estudio parte de la pregunta generadora: ¿cuál es el grado de competencia en cuanto al uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación de las personas gestoras de centros educativos respecto al liderazgo pedagógico? En este sentido, la pandemia COVID-19 reflejó una triste realidad para el sistema educativo latinoamericano. Costa Rica no fue la excepción. Ninguno de los centros educativos de primaria y secundaria, inclusive la mayoría de centros educativos de educación superior, no estaban preparados para traspasar su ambiente de aprendizaje de un ambiente virtual, presencial, a un ambiente virtual. En ese sentido, eh, como no se estaba preparado, porque la modalidad siempre acá en Costa Rica había sido presencial, se reflejó una realidad de una brecha tecnológica que existía en dos aristas. Primero, uno, las competencias tecnológicas que tenían las personas estudiantes respecto de las zonas urbanas respecto a las zonas rurales. Y no solamente competencias, sino también el acceso a, al Internet, el acceso a herramientas como computadora, celular o tablet. Y por otro, una realidad de la educación pública con la educación privada. Ese reflejo nos da pie para empezar a cuestionarnos en la investigación si realmente las personas gestoras, los directores de los centros educativos, tenían conciencia de las diferentes realidades de las personas estudiantes. Luego, pues evidentemente, una vez que se hubiese tenido ese reflejo de la realidad, sí existía una verdadera planificación para continuar con el curso lectivo, o sea, sin que medie una interrupción. Acá en Costa Rica se hizo una interrupción debido a que se tenía que dar en los centros educativos públicos un periodo para que las personas docentes fueran vacunadas. Ese, ese periodo luego se fue acumulando en las vacaciones del 2021. Y por último, si se tenía un diagnóstico, un mapeo de esa realidad educativa, y además si hubiese una planificación, sí también eso conllevaba a un verdadero liderazgo de la persona gestora y un liderazgo pedagógico. La metodología que se usó en la investigación es de corte cuantitativo, con un paradigma positivista. Se utilizó el cuantitativo porque, como bien lo apunta la imagen, se trabajó con 45 profesionales del área de educación que abarcaba preescolar, primaria y secundaria. Se tomaron muestras de 3 centros educativos, que sería un centro educativo subvencionado por el Estado, lo que nosotros llamamos semiprivados, un centro educativo público y un centro educativo privado. Para lograr la recabación de esos datos se aplicó la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario de 12 ítems cerrados en los que se les consultaron sobre 3 variables. Esas 3 variables del estudio se clasificaron en, primero, las competencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. En eso, las competencias se derivan: 1, si sabían usarlas; 2, si sabían utilizarlas para gestionar, en el caso de las personas directoras, o en el caso de los docentes, si las
la sabían utilizar como herramientas o recursos de mediación pedagógica en el ambiente virtual de aprendizaje. Dos, las estrategias de la gestión administrativa, o sea, si realmente esas estrategias fueron competentes o no para garantizar una verdadera comunicación asertiva del director o directora con el personal docente y este personal docente luego fluyera a la comunidad estudiantil. Y por último, el liderazgo pedagógico en los tiempos de COVID-19. Los resultados de la variable 1 de las competencias demostraron que lastimosamente más del 50% estaba entre algunas veces o nunca la persona gestora visualizaba que existía un dominio de las herramientas de tecnologías de la información y comunicación. De hecho, algunos en una consulta luego indicaban que la única forma de comunicación era el WhatsApp, ¿verdad? O sea, que a pesar de que acá en Costa Rica se les dio a todos un correo y una contraseña en Microsoft Teams y en algunos centros educativos privados usaban Moodle, o usaban Blackboard o usaban otra plataforma, casi siempre la persona gestora trabajaba con WhatsApp y solamente nos dio el resultado que un 23% de, de los consultados indicaba que siempre. Disculpen. Luego se les consultó sobre si se gestionaron capacitaciones. Como se mencionó al inicio, lastimosamente no se estaba preparado. Y bueno, el panorama reflejaba la realidad que ya nosotros sabíamos que se podía dar, que casi el 70% de las personas consultadas en esta pequeña muestra indicaban que no habían sido capacitadas en torno a las herramientas de tecnologías de la información y comunicación. En la segunda variable, que era sobre las estrategias de administración o de gestión administrativa, se les consultó a las personas participantes respecto a si había alguna evaluación, o sea, o cómo se percibía eh, esas acciones concretas que se realizaron para fomentar el uso de TICs, o sea, desde la gestión administrativa y hacia los docentes. Igual no sorprendía tampoco el hecho que 18 personas comentaran que era deficiente, o sea, que esas acciones no, no superaron las expectativas que tenía el personal docente de sentirse acompañado en una transición que de por sí ya era con un poco de incertidumbre por el COVID-19, sino también que se sentían solos, ¿verdad? Entonces, que la gestión administrativa se limitó, valga la redundancia, a administrar el currículum o a gestionar asuntos meramente administrativos, dejando de un lado el fomento del uso de TICs. Inclusive algunos de ellos mencionaban que que se tuvieron que capacitar por otras vías, que no era el del centro educativo, que no provenían directamente de la gestión. Se les consulta también si la gestión administrativa planificó en aras de garantizar la continuidad del curso lectivo y un 38% indicaba que no, el 27% que sí y un 35% desconocía si realmente la gestión administrativa tenía un plan anual o si había hecho una gestión de ver los objetivos, las metas, los alcances, las limitaciones y un diagnóstico inicial de cómo estaba la situación al iniciar la interrupción del curso lectivo presencial. Para la tercera variable se les consultó, que era sobre la parte de liderazgo,
sobre si la persona administradora ejerció un verdadero liderazgo en el periodo de COVID y específicamente que le motivara al uso de tecnologías de la información o comunicación o bien un liderazgo a la hora de usar o apropiarse de las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, un 69% vuelven a indicar que no y solo un 31% que sí. Por lo tanto, además vislumbraba un vacío, no solo en capacitación, ni en formación, ni en seguimiento, sino también en liderazgo, que es tan vital en estos momentos de emergencia que estaba viviendo el país. Por último, se les consulta sobre si consideraba que la gestión administrativa ejerció un verdadero liderazgo pedagógico que permitiera desarrollar competencias. Y como ustedes pueden observar también, los resultados volvieron a reflejar que había una carencia de habilidades directivas de la gestión administrativa para potenciar el uso. Y haciendo una conclusión rápida de esta figura, evidentemente, si la persona gestora no tenía competencias para utilizar las tecnologías de la información y comunicación, dudosamente también iba a fomentar el uso en el profesorado y en la comunidad educativa. Las conclusiones del estudio reflejan entonces que las habilidades directivas y el liderazgo pedagógico de la gestión administrativa se tornaba vital para solventar las necesidades de la comunidad educativa. En este caso, la, eh, la investigación concluye que se debe realizar un ajuste en temáticas de planificación y formación docente, pero además de este vacío también, evidentemente, primero estaría llenar las competencias y habilidades propias de las personas gestoras administrativas para que puedan motivar al personal docente a su cargo para que también use e integre las tecnologías de la información y comunicación. Porque en la mayoría de los escenarios acá en Costa Rica, la educación virtual se limitaba únicamente a proyectar una presentación en PowerPoint. Y entonces, en el mejor de los casos, cuando las personas estudiantes tenían acceso a Internet. En el otro escenario de la educación híbrida, pues se le daba a los padres de familia material para trabajarlo. Entonces, ahí teníamos otro vacío también. Siguiente, el liderazgo pedagógico va más allá de administrar. En el pleno siglo XXI es urgente líderes educativos dispuestos a establecer una comunicación asertiva. Y esto va más allá de las plataformas de redes sociales, WhatsApp, Facebook, ¿verdad? La investigación arroja la realidad muy triste respecto a la falta de competencias de liderazgo por parte de los gestores administrativos de estos centros educativos, porque también tampoco llevaban procesos de inducción, diagnósticos, para conocer cuál era el contexto y las necesidades de la comunidad educativa. Y por último, el liderazgo de la gestión administrativa es un reflejo de la satisfacción que mencionan las personas docentes. Eh, no podemos dejar de pensar que si bien esto es una muestra y no se puede trasladar o generalizar los resultados, sí podríamos pensar que nos falta inducción, que nos falta capacitación, fomento en cuanto al uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación. Las personas gestoras administrativas tienen una responsabilidad enorme en no solamente administrar, sino también ser un modelo a seguir de la comunidad estudiantil y del personal docente. Les agradezco a las personas que intervinieron en la ponencia, al comité organizador. Muy buenas tardes.